Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta nueva sesión, a este nuevo webinar sobre la serie de educación POCUS, organizada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS, con el apoyo irrestricto de la organización APCA Inteleos de los Estados Unidos y de proyección mundial. Bienvenidos todos. Se están incorporando, veo, cada vez más y más personas a esta gran actividad. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, debo decirles que APCA Inteleos es una organización sin fines de lucro con su base en Washington, Estados Unidos, en el Distrito Capital, y que tiene una influencia enorme de actividad, trabajo, cooperación, colaboración a nivel mundial, ofreciendo certificaciones, ofreciendo pruebas de demostración de habilidades a aquellos médicos y aquellos técnicos inclusive que hacen ultrasonido, para que de esa manera puedan demostrar ante las autoridades de su país, autoridades académicas, autoridades asistenciales, ministeriales, de que están totalmente capacitados y adecuadamente capacitados para hacer algún tipo de ecografía. Y ha sido de un gran interés de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido de poder traer estos exámenes hacia Latinoamérica. Inteleos está colaborando con nosotros al respecto. Muchísimo. Ya se han organizado varios exámenes de este tipo, certificación, en varios países a su vez, y ha tenido muy buena acogida. Y ahora está la posibilidad de hacerlo, no en exactamente el día tal, a la hora tal, sino que ahora a través de la POCUS Certification Academy se puede hacer online. Y se puede hacer durante todo un mes. Si usted escoge hacer su examen, puede abrir hoy, 1 de julio, y continúa y va estudiando y va revisando y va aportando su información hasta el 1 entonces de agosto siguiente, por dar un sencillo ejemplo, y tiene todo un mes para hacer su presentación. Entonces es muy importante esta actividad de estar certificado para demostrar ante nuestros pares, ante nuestros colegas, nuestro conocimiento, ante nuestros pacientes y ante las autoridades que así lo requieran. ¿De qué sirve estar certificado? Se demuestra que ese ecografista sabe lo que hace y por tanto sus diagnósticos deben ser correctos y por lo tanto, ¿quién se beneficia al final? Nuestro paciente. Así que nuestro agradecimiento a nombre de la FLAUS y nuestro agradecimiento a esta sociedad latinoamericana por permitir que Inteleos también pueda contribuir a la educación en nuestro continente. Nos acompañan esta noche desde Washington la señora Jacqueline Bardil, que es la gerente mundial de eventos de Inteleos, y nos acompaña la señorita Grace Kim, que es la encargada del programa de certificación para Latinoamérica. Y bien, entonces ya conocidos los motivos y las autoridades de Inteleos que nos acompañan, pues entonces ahora me toca presentar con mucho orgullo y satisfacción a nuestra conferencista de esta noche, quien es la doctora Noelia Silva de Caracas, Venezuela. Bienvenida, doctora Silva. Qué bueno tenerla Gracias. con nosotros. La doctora Noelia Silva es médico radiólogo. Ella es egresada del posgrado universitario del Hospital Miguel Pérez Carreño en la ciudad de Caracas, Venezuela, egresada con honores. Y después de que concluyó su posgrado, pues manifestó ya un gran interés en el ultrasonido musculoesquelético y ha tenido intenso, o en su oportunidad, tuvo un intenso y formal entrenamiento en esta área de la ultrasonografía. Y poco a poco, se fue posicionando, y desde hace más de 10 años comparte escenarios internacionales en los congresos de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido y diversos eventos continentales y en eventos online también educativos. Entonces, muy apreciada, conocida del doctor Chavarría, del doctor Marnix van Holzbeek, con quien ha intervenido en talleres y conferencias en diversos países. Y hoy tenemos el gusto de tenerla con nosotros
La doctora Noelia Silva trabaja en la ciudad de Caracas, ya dije dónde egresó, y trabaja en el Instituto Médico La Floresta en el Laboratorio de Ecografía Vascular Avanzada. El tema de esta noche, continuando con nuestra serie POCUS, es por supuesto otro tema interesante del Point of Care Ultrasound y esta vez enfocado a la rodilla. Así que la doctora Noelia nos va a enseñar, nos va a mostrar muchísimas imágenes y yo la conozco como conferencista y he visto la calidad de su material. Así que vamos a disfrutar esta noche de POCUS músculo esquelético en rodilla. Adelante, doctora Noelia, bienvenida nuevamente y puede compartir pantalla. Gracias, muy amable por la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿La ven en su totalidad? Perfecto, se ve perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación a Inteleos, a sus autoridades, por darme esta oportunidad de conversar en esta serie educativa POCUS 2022 acerca del enfoque en la evaluación de la rodilla. Bien, la charla está estructurada de la siguiente manera. Vamos a conversar acerca de nociones básicas del POCUS. Vamos luego a conversar acerca de los elementos anatómicos en la articulación de la rodilla, evaluables de manera óptima con el ultrasonido. Y por último, mencionaremos algunos casos clínicos con enfoque POCUS en la rodilla. Esos pacientes que nos llegan al área de emergencia, al área de urgencia, e incluso nosotros realizando nuestro traslado a un sitio domiciliario. Como POCUS en concepto, vamos a entender lo siguiente. Se define como el ultrasonido realizado al lado de la cama o donde se encuentra el paciente para responder preguntas clínicas específicas. Y estas preguntas, obviamente, van a permitir guiar el tratamiento o establecer una conducta clínica inmediata. Es un estudio enfocado, es un estudio dirigido al área de interés, al área que compromete en ese momento al paciente y básicamente nos ayuda a responder una pregunta clave. ¿Hay patología o no la hay? ¿Es un estudio positivo para hallazgos patológicos o no? Esa es la finalidad principal del POCUS, porque a partir de esto, los médicos, tratantes o incluso nosotros vamos a introducir una terapéutica eficaz, rápida y eficiente. ¿Dónde se realiza? Como bien les mencioné previamente, en el área de emergencia, en el área de urgencia, a nivel domiciliario. Esto cobró mucha importancia con este periodo de cuarentena que tuvimos por la situación COVID, en la consulta, en las unidades de cuidado intensivo, obviamente dependiendo del POCUS, a qué sistema de nuestro organismo va dirigido, y finalmente en cualquier sitio donde se encuentre la necesidad del mismo. Es por ello que el POCUS los vamos a realizar con equipos ultrasonográficos de alta resolución. Pero, ¿cuál es la pauta de esto? ¿Qué son equipos portátiles? Equipos ultra portátiles que ahorita en el mercado tenemos una gran variedad de gama, todas de alta tecnología. Son equipos de fácil desplazamiento en espacios físicos, pero lo más importante de todo es que nunca perdamos, sobre todo en el área musculoesquelética, la resolución de la imagen. Por ello, vamos a trabajar preferiblemente con sondas lineales mayores a 10 MHz o incluso 10 MHz. Pero este aspecto último es importante en la parte del ultrasonido musculoesquelético. El POCUS ha abarcado muchas vertientes, muchas áreas en nuestra anatomía. No es el paciente únicamente que tiene en peligro su vida, digamos por algún evento traumático, cardiopulmonar torácico, por ejemplo. No, el POCUS ha ido permeando a todos los ámbitos de nuestra superficie corporal, por decirlo así, y es como se ha instaurado hoy en día como un elemento potenciador en el examen físico, ¿ok? Pues esto que nos permite diagnosticar con precisión las lesiones musculoesqueléticas mediante una evaluación rápida y sencilla. Claro está, para esto debemos tener una experiencia, una certificación, una práctica constante, ¿bien? Por lo tanto, el POCUS nos permite, mediante el uso de imágenes en tiempo real, que es una de las grandes ventajas, que el médico tome decisiones adecuadas en el diagnóstico de una manera segura y, por ende,
también nos va a asegurar, sobre todo en la parte musculoesquelética, procedimientos terapéuticos basados en los hallazgos POCUS. En fin, el POCUS musculoesquelético, y particularmente en la rodilla, nos va a dar ciertas ventajas. Primero, por el hecho de que obtenemos información de primera mano del paciente. Vamos a estar claros, en la mayoría de estos casos, el paciente está lúcido, está consciente, por lo general consulta por un antecedente traumático, por decirlo así, y es un paciente que está en condiciones de aportarnos toda la información necesaria antes de iniciar nuestro estudio ecográfico. Debemos tener en cuenta el grupo etario al que nos estemos enfrentando, de qué grupo etario es el paciente, y el género. Esto último porque hay algunas actividades del día a día, cotidianas o deportivas, que están más ligadas a un género que a otro. Y por último, no olvidarnos los conceptos diagnósticos ecográficos sólidos que debemos tener al momento de realizar un ultrasonido musculoesquelético en rodilla. Partiendo de esto, ya dando inicio, digamos, a la parte teórica de esta charla, quería mostrarles o quería traerles estas indicaciones clínicas para ultrasonido musculoesquelético que fueron realizadas ya o publicadas en el año 2012 por la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética. Ellos intentaron, y así lo manifestaron en este paper, unos estados de grados en donde el ultrasonido podía ser útil en la evaluación de las patologías en rodilla, particularmente, que es el tema que nos compete hoy. Así tenemos como algunas patologías para ese momento fueron estipuladas como grado 0, en donde el ultrasonido no estaría indicado, otras grado 1, en donde el ultrasonido estaría indicado si otras técnicas de imágenes no son las apropiadas, grado 2, en donde el ultrasonido cobra mayor importancia y es equivalente a otras técnicas diagnósticas por imágenes, y grado 3, que es la que más nos interesa, es en donde el ultrasonido, ya para esa época, era el método de primera elección diagnóstica. Y si nos damos cuenta, las patologías que hacen referencia a esto son las tendinopatías del patelar, del cuádriceps, las tendinobursitis, cualquiera sea de las zonas donde tenemos bursas a nivel de la rodilla, los quistes de Baker, las bursitis periarticulares, los gangliones, enfermedades tales como los Slater, la sinovitis y efusión, muy importante estas dos últimas porque son casos frecuentes de consulta en el área de emergencia, las artritis sépticas y la patología de nervios. Como podemos observar, prácticamente las grado 3, en donde el ultrasonido es el método de primera elección, son los pacientes que nos van a llegar al área de emergencia, son los pacientes con limitación y con dolor funcional. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes? En su mayoría, los pacientes van a consultar o solicitar el estudio por dolor, aumento de volumen o una franca limitación funcional, que puede ir precedida por un evento traumático, puede ser un paciente con enfermedades preexistentes o incluso, y de manera muy importante, en las condiciones postquirúrgicas. Partiendo de todo lo anterior, vamos a hacer mención a algunos casos clínicos, casos del día a día que nos llegan a nuestras consultas, que nos solicitan el estudio en el área de emergencia, en el área de urgencia, y vamos a tratar algunos patrones ecográficos patológicos para ir permeando esa información continua. Con respecto a los tendones, paciente masculino de 23 años, jugador de fútbol, quien presentó intenso dolor posterior a patear el balón. ¿Qué vamos a observar acá? Esta es una imagen de la región anterior de la rodilla, del muslo-rodilla, en donde observamos una franca disrupción de grosor parcial a nivel miotendinoso del tendón cuadricipital. Vemos que es agudo y ya vayamos teniendo estos conceptos claros. Vemos que es agudo porque hay una colección anecoica muy probable de naturaleza pseudohemática postraumática o post-evento. Vemos ahí un desgarro completo de la unión miotendinosa y cuando realizamos nuestra exploración en el eje transversal observamos ausencia del elemento tendinoso. Obviamente, esto es una emergencia para este
jugador y más siendo un atleta, ¿no? Un paciente que debe ir a restitución quirúrgica, obviamente dependerá de su médico tratante, pero observamos que es una emergencia clínica para ese paciente. En algunos casos no es tan agudo, pero el paciente, como fue este, paciente masculino de 69 años, consultó por una franca limitación para la extensión forzada. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar un defecto del patrón fibrilar intrasustancia con una colección anecoica, serohemática. Observamos cómo se preservan las fibras insercionales distales del tendón cuadricipital, y una de las ventajas del ultrasonido es que nos permite evaluar en tiempo real con movimientos dinámicos, y no solo eso, sino que no nos va a llevar más de 5 segundos, 10 segundos realizar el estudio comparativo con la zona homóloga contralateral. Es allí donde también el POCUS cobra importancia en la evaluación ultrasonográfica, por supuesto. Recordar que los desgarros cuadricipitales son más frecuentes en pacientes adultos o ancianos, principalmente porque hay una patología sistémica asociada, bien sea artritis, bien sea gota, bien sea diabetes, que es uno de los factores principales. Siempre ir recordando algunos aspectos teóricos claves. Por lo general, en los desgarros parciales, las fibras de la primera y segunda capa son las que se van a ver mayormente comprometidas, es decir, fibras del recto femoral y del vasto medial y lateral. Y las fibras más profundas del vasto intermedio van a permanecer indemnes. Acá tenemos otro caso, paciente masculino de 50 años, jugador habitual de básquet, quien consulta por presentar dolor y limitación funcional. Cuando realizamos nuestro estudio, observamos la tríada clásica de cualquier tendinopatía. Primero, incremento del grosor tendinoso, tendón patelar, inserción distal. Incremento del grosor, hipocogenicidad intrasustancia, y cuando realizamos la exploración o interrogamos la zona con la señal Doppler color y angiopower, vemos como hay una franca codificación color positiva en la zona en cuestión. Entonces, este paciente, es verdad, esto no está poniendo en riesgo la vida del paciente, pero para él lo es, porque le conlleva un dolor continuo y una limitación funcional. Acá tenemos paciente femenino, quien practica habitualmente actividad física, en este caso trotar. Vemos el dolor y limitación funcional son las constantes en estos pacientes. Observamos un incremento del grosor del tendón patelar desde su segmento medio hasta la zona insercional, y no solo eso, sino que también observamos unas disrupciones o erosiones a nivel de la cortical tibial. Esto también es importante tenerlo en cuenta cuando realizamos nuestra evaluación, no limitarnos al estudio de músculos y tendones, sino también a cómo se encuentran las superficies óseas relacionadas. Paciente masculino de 16 años, y aquí entramos en los grupos etarios, en lo que debemos tener en mente cuando abordamos un paciente. Paciente de 16 años, aumento de volumen y dolor en la zona prepatelar e infrapatelar. ¿Qué es lo primero que debemos pensar? Un problema, una patología de Osgood-Schlatter sin siquiera haber explorado aún al paciente. Efectivamente, realizamos nuestro estudio y vemos cómo hay una, digamos, deslaminización, una abulsión del centro de osificación, ¿bien? De hecho, se asocia a una desestructuración de la tuberosidad tibial, y realizamos nuestro estudio comparativo. 5 segundos más que nos lleve la exploración, observamos cómo hay una completa indemnidad en la zona homóloga contralateral. Por ende, concluimos de manera certera que esto se trata de una osteocondritis, una enfermedad de Osgood-Schlatter. Con respecto a las bursas, solamente un repaso, recordar que a nivel de la rodilla vamos a tener varias bursas, pero las principalmente comprometidas son la bursa cuadricipital o receso sinovial suprapatelar o receso cuadricipital. Cualquiera de estas son sinónimos, es una de ellas, la bursa prerrotuliana y las bursas infrarrotulianas, tanto la superficial como la profunda. Teniendo esto en mente, el paciente puede
llegar al área de emergencia por presentar un dolor intenso con cambios inflamatorios a nivel del plano dérmico. Particularmente se trató de un caso de una paciente femenina de 35 años con dolor y rubor en la zona prepatelar. Observamos cómo hay un incremento del espesor del plano celular subcutáneo, no hay una clara presencia aún de líquido, pero estos hallazgos ya son signos característicos de dolor en la zona. Este caso, paciente masculino de 47 años con dolor y aumento de volumen. Observamos ya que hay presencia de líquido en el plano celular subcutáneo y si realizamos el estudio AngioPower, hay una codificación de los mismos, persistiendo indemnidad del elemento tendinoso, en este caso de la inserción proximal del tendón patelar. Casos más severos, sobre todo cuando vemos estas bursitis en un grado más severo, los vamos a ver en pacientes del grupo etario por encima de los 60 años. Paciente masculino de 73 años con dolor y aumento de volumen en la región infrapatelar. Observamos una franca distensión de las bursas prepatelar e infrapatelar superficial con codificación color positiva. Por lo general, nos abocamos otra vez al grupo etario, paciente mayor de 70 años, muy probablemente hay patologías sistémicas concomitantes. En algunos casos, las bursitis pueden simular una masa tumoral. Entonces, paciente masculino, vemos grupo etario, 70 años, con dolor y aumento de volumen. Observamos una franca distensión de la bursa, vemos que sus ecos son de mediana y alta amplitud, por lo que este paciente podría ser guiado a un proceso de drenaje de ese componente si así su médico lo considera. Vemos además que hay un incremento y hay presencia de líquido a nivel de la bursa infrapatelar superficial. En jóvenes, en grupos etarios de menores, paciente de 14 años con dolor infrapatelar, un paciente practicante de patineta, como llamamos acá, tuvo un traumatismo directo, para el momento no acudió a ningún centro de emergencia porque no había limitación, pero posteriormente empezó a aparecer la limitación. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar presencia de líquido a nivel de la bursa infrapatelar en cantidades patológicas, y no solo eso, vamos a observar una alteración de la grasa de Hoffa con un incremento de su ecogenicidad y una tendinopatía asociada. Es decir, podemos observar los tres hallazgos con un abordaje TOCUS musculoesquelético. Mismo paciente, pero ya observamos en otra imagen que hay complicación del centro de osificación a nivel tibial. Vemos como hay una avulsión del mismo, hay una separación, como podemos observar acá, y obviamente este paciente lo que presentaba era mucho dolor y la imposibilidad, sobre todo en pacientes jóvenes, la imposibilidad de seguir practicando su actividad cotidiana. ¿Bien? Con respecto al receso suprapatelar, solo un repaso, recordemos que vamos a tener dos paquetes adiposos, el patelar y el prefemoral. Y entre estos vamos a tener una escasa presencia de líquido en condiciones normales. Pero cuando observamos la imagen inferior, vemos que hay un alto grado de fusión articular, es decir, presencia de líquido con algunos ecos en su interior que pudieran corresponder a sinovitis. ¿Bien? Esta es una causa muy frecuente de consulta o de solicitud de un estudio musculoesquelético. La constante dolor y aumento de volumen. El paciente anterior no solamente presentaba dolor en la zona, aumento de volumen y dolor con presencia de líquido en la zona suprapatelar, sino que en la exploración de los compartimientos, en este caso del receso lateral, también había líquido, ¿okay? Aparte de una pequeña plica. En fin, tenemos otro caso, paciente femenina de 73 años. Vemos que ya este líquido no es tan anecoico, hay elementos, hay ecos en su interior e incluso hay un cuerpo articular libre. Esto no es más que una franca sinovitis
Colocamos nuestra señal Doppler color, en este caso angiopower, y vemos como hay una codificación importante de la zona con un marcado panos. Esta paciente, obviamente, era muy doloroso y había una limitación severa para la deambulación. Paciente femenina de 48 años con dolor y aumento de volumen en toda la articulación. Pero veamos esta imagen, pues prácticamente que reveladora. Hay múltiples formaciones a nivel del receso lateral que incluso están condicionando desplazamiento del trayecto de la cintilla iliotibial, lo cual generaba en extremo dolor. Una enfermedad por depósitos, vemos como hay múltiples formaciones calcificantes, por decirlo así, a nivel del receso lateral. Esto, para cualquier paciente, es en extremo limitante. En los niños es caso aparte. Paciente masculino, esta es una imagen cortesía del doctor Pedro Uncher, quien este paciente presentó un antecedente traumático en la rodilla con aumento de volumen. Sabemos que en los niños debemos ser muy cuidadosos, en extremo cuidadosos, ¿okay? Identificar si hay presencia de líquido, como en este caso, observamos que hay líquido a nivel del receso cuadricipital que conecta, porque ya sabemos que ese receso conecta con la articulación. Vemos muy claramente la presencia de líquido conectando con la articulación. ¿Qué pasa? Hay que hacerle un extremo seguimiento a estos pacientes, porque si este líquido ya presenta ecos de mediana a alta amplitud en su interior, estamos hablando de que hay un proceso de artritis séptica, y aquí el POCUS cobra mayor importancia, porque puede guiar un procedimiento evacuatorio de este contenido. En niños más pequeños, paciente masculino de 1 año con un aumento de volumen, a este niño se le realizó el ultrasonido, vemos cómo se demuestra la presencia de líquido. Tener cuidado con la patela y no confundirla con líquido. Sabemos que en los niños la parte cartilaginosa por lo general va a tener una ecogenicidad hacia lo hipocoico o anecoico. Bien, entonces presencia de líquido, y le realizan eventual estudio radiológico. Podemos observar acá un aumento de la radiodensidad de las partes blancas, pero ya lo habíamos demostrado, ya se había demostrado por medio del ultrasonido que se trataba de presencia de líquido. Con respecto a los ligamentos, los colaterales, el medial y el lateral, que son los que podemos ver en toda su extensión. Bien, observamos acá un ejemplo de un ligamento colateral medial normal y un ligamento colateral lateral normal en toda su extensión. Por lo general, los pacientes van a presentar dolor, y aquí sí hay un traumatismo asociado. En este caso, hubo un traumatismo directo en la rodilla, donde de alguna manera hay un aumento del valgo. Podemos ir desde una gama leve de lesión de ligamento, en donde hay un incremento del grosor del ligamento con hipocogenicidad difusa intrasustancia. Valga esta imagen, puesto que nos permite evaluar cómo se encuentra el aspecto del menisco, evaluable por ultrasonido. ¿Okay? O puede ser algo más severo. Observamos un ligamento colateral medial francamente incrementado en grosor, con pérdida del patrón fibrilar, hipoecoico en toda su extensión. No me cansaré de repetirlo. 5 segundos más, 10 segundos más, realizar el estudio comparativo si es que se nos presenta alguna duda diagnóstica cuando obtenemos la imagen inicial de la rodilla comprometida. Una lesión extensa en toda la extensión del ligamento colateral medial. Vemos cómo está francamente hipoecoico e incrementado en su espesor. Nos permite valorar esta imagen, cómo se encuentra la estructura del menisco, y de las estructuras óseas asociadas. Se asocia post-traumatismo una bursitis de la pata de ganso. ¿Bien? Puede ser más severa las bursitis, sobre todo cuando hay un traumatismo más de impacto más fuerte. Observamos presencia de líquido a nivel de la pata de ganso, ligamento colateral medial y presencia de líquido
como bien sabemos, el ligamento colateral medial también presenta una bursa, pues se suma a la bursitis de la pata de ganso, bursitis del ligamento colateral medial. Y observamos acá una extrusión parcial del parte del menisco evaluable. Todos estos pacientes son pacientes que han llegado a la emergencia. ¿Okay? Este caso es bien particular y los traigo para darles otro punto de utilidad del ultrasonido enfocado al focus musculoesquelético, en donde se evalúa no solo para diagnóstico, ni no solo para procedimientos, sino también para seguimiento. ¿Okay? Paciente masculino, quien en fecha 21 de enero sufrió un traumatismo directo, realizamos la evaluación ecográfica y observamos cómo a las 5 semanas hay un patrón fibrilar en restitución de ese ligamento que previamente lo habíamos evaluado con una rotura, prácticamente una rotura parcial. ¿Okay? Entonces observamos y hacemos nuestra evaluación al tiempo y vemos cómo hay un control satisfactorio de ese ligamento. Los quistes parameniscales, si bien es cierto, no son casos frecuentes, pero a veces son hallazgos únicos y al no haber otro hallazgo patológico y el paciente que consulta por dolor, pues hay que darle importancia a esto. Y sabemos que tenemos que darle importancia porque en parte, cuando hay presencia de líquido parameniscal, está diciendo que hay algún problema de degeneración meniscal. Quizás no lo veamos en la parte del menisco visible por ultrasonido, pero esto nos está diciendo que hay un problema en la zona intraarticular del menisco. Pacientes ancianos, digamos de 80 o más años, donde podemos observar protrusiones de la estructura meniscal y el paciente te puede llegar incluso en silla de ruedas porque sencillamente él te dice que la rodilla la siente trabada, por utilizar ese término. Le realizamos el estudio y vemos cómo hay un pinzamiento femorotibial con extrusión de parte del menisco interno, como causa única de su limitación. Por supuesto que todos sabemos que desde el punto de vista ecográfico no podemos tener una objetividad o no podemos observar toda la estructura meniscal, pero tampoco vamos a tener la mínima duda en que al ver estas imágenes, un collage de imágenes, vemos que hay una pérdida de la morfología triangular del menisco, hay una desestructuración completa, aparte de las superficies óseas están comprometidas y obviamente cuando tenemos una imagen como esta, tenemos la certeza de que hay una rotura meniscal. Con respecto a la patología del compartimiento posterior, el paciente va a consultarnos básicamente por dolor y aumento de volumen, pero en la zona poplitea. Nuestro principal actor en esta zona va a ser las estructuras quísticas de Baker. Ya sabemos que están constituidas por una base, un cuello y un cuerpo. En condiciones normales, el quiste de Baker no genera mayor molestia. Es un quiste de Baker simple, por decirlo así. Pero cuando esta estructura quística cobra un tamaño importante, en donde puede estar comprometiendo incluso el trayecto de las estructuras vasculares, o cuyo contenido sea ecos de mediana, de alta amplitud, presencia de septos, ya es un elemento clínico en donde el paciente te consulta, primero por un aumento de volumen y segundo por un dolor persistente. Y tengamos cuidado cuando nos solicitan un ultrasonido en la zona gemelar y nos encontramos con una imagen similar a esta. Siempre en la exploración no debemos limitarla únicamente a nuestra zona exploratoria cuando hablamos de rodilla. Cuando hablamos de rodilla, tanto la parte gemelar como ella están en íntima relación. Si observamos esta imagen, se trató de una estructura de quiste de Baker roto, da una sintomatología un poco aparatosa e incluso pueden solicitar un ultrasonido Doppler pensando de que el compromiso es netamente vascular. Entonces, siempre evaluar junto con rodilla cuando observamos una imagen similar en la zona gemelar y viceversa.
En algunos casos no es lo habitual, no es el día a día, pero debemos tener presente que pueden haber lesiones de origen netamente óseo que se manifiestan con fracturas patológicas y el paciente consulta por dolor. Esto se trató de una paciente femenina de 54 años. Su causa, su motivo de consulta fue dolor en zona poplitea. Vemos cómo hay una imagen heterogénea que compromete la superficie cortical. De entrada, obviamente, debemos pensar de que esto tiene su punto de origen a nivel óseo y es un paciente que va a ir derivado a otros estudios de resonancia o de tomografía. Pero su principal diagnóstico o su principal motivo de consulta fue dolor y podemos descartar por ultrasonido de que su problema se basa en la parte estructuralmente ósea. Importante en la zona poplitea no olvidarnos de las estructuras vasculares, ¿bien? Muchas veces solicitan ultrasonidos musculoesqueléticos cuando el problema radica en la parte vascular y viceversa también, ¿ok? Pero aquí les traigo un ejemplo de una paciente que tenía trombosis de las varices superficiales que estaban localizadas a nivel de la zona poplitea, además de la vena safena menor, ¿okay? Como en este caso a nivel de su desembocadura. Podemos observar que esta sintomatología es causa de dolor y puede confundir muchas veces con que sea alguna etiología de tipo tendinoso o muscular. Este caso fue más dramático, por decirlo así. Era un paciente, o de hecho es un paciente masculino, quien le refirió a su médico dolor, cierto dolor, cuando estaba realizando actividad deportiva, específicamente cuando trotaba. Bueno, al paciente le solicitan un ultrasonido musculoesquelético que involucró, cuando fuimos a la emergencia, involucró la zona de la región poplitea y por ende de la región gemelar. Y nuestra sorpresa fue esta, por llamarlo por sorpresa, porque no es algo habitual. Observamos una imagen ecogénica intravascular a nivel de la arteria poplitea. Colocamos nuestra evaluación en el eje transversal, ubicamos la estructura venosa y la estructura arterial sin compresión, vemos cómo las venas colapsan, la vena poplitea colapsa normalmente y la imagen anterotrombótica se confirma de que se encuentra a nivel de la estructura arterial. Colocamos nuestra señal Doppler Power y vemos cómo hay una ausencia de codificación en esta área con un patrón netamente obstructivo a la señal espectral. Entonces, esta es una emergencia para ese paciente, que clínicamente no sea tan florida, pero esta es una emergencia real para ese paciente. Y vemos que con ultrasonido damos un diagnóstico más que certero para instaurar una terapéutica inmediata. Ya por último ítems tenemos el paciente postquirúrgico. ¿Por qué consulta un paciente postquirúrgico? Básicamente por aumento de volumen y dolor. Y como vemos, no nos hemos salido de esas dos sintomatologías. ¿Okay? El paciente postquirúrgico es bien particular porque por lo general ya hay cambios estructurales en esa articulación. ¿Qué es lo que tenemos que verificar en él? Primero, cómo se encuentra el patrón tendinoso de los elementos a evaluar en la zona, el compartimiento anterior, lateral, medial o posterior. En este caso, y es un hallazgo, digamos, casi habitual, el tendón patelar se ve mayormente comprometido. Observamos un incremento general, hipoecogenicidad, y cuando colocamos la señal Doppler color hay una hiperemia intra y peritendinosa. Además de eso, podemos observar o evaluar algunos materiales de osteosíntesis y determinar si los mismos están causando algún pinzamiento o compromiso en la estructura tendinosa o ligamentaria, como en este caso. Este es un material de osteosíntesis por reparación del ligamento cruzado anterior, paciente masculino, quien consultó por presentar molestia persistente en el postoperatorio, incluso tardío, molestia persistente a nivel del compartimiento medial. Y vemos cómo es el material de osteosíntesis que está creando cierto pinzamiento, contactando al ligamento colateral medial
y obviamente esta molestia se incrementaba en los movimientos del día a día de este paciente. ¿Okay? ¿Qué es lo más importante u otro aspecto importante de evaluar en el paciente postquirúrgico? La sinovitis y efusiones. Presencia de líquido periprotésico, determinar que no haya una hipertrofia del componente sinovial, determinar que no haya cuerpos articulares libres, también es otro aspecto importante que debemos tener en cuenta, y siempre de la mano con nuestra tecnología, con la señal Doppler color. Realizar en todo paciente la exploración en modo B y en modo Doppler color. Y ya por último, quise traerles esta lámina porque el ultrasonido, como les comenté al inicio, ha permeado en todos los ecosistemas de nuestro organismo, ¿no? Particularmente en la parte de músculo-esquelética, en el departamento de emergencia. Acá está la referencia de esta publicación. Ellos determinaron que el ultrasonido en el punto de atención realizado por un médico se ha empleado más frecuentemente en los últimos años en la evaluación de pacientes que presentan síntomas musculoesqueléticos que acudan al servicio de emergencia. Ya para el 2018, un estudio que utilizó datos de Medicare determinó que del 30% de todos los diagnósticos hechos usando resonancia magnética nuclear podrían haber sido realizados usando ultrasonido. Esto es importante, sobre todo en nuestra zona geográfica, en donde quizás no haya una gran disponibilidad de aparatos de resonancia magnética o tomografía en algunos centros hospitalarios. El POCUS, por ende, es de utilidad no solo para diagnosticar con precisión las lesiones musculoesqueléticas, sino también para realizar procedimientos guiados como terapéutica inmediata. Por ejemplo, en un niño, en una artritis séptica, ¿okay? Puede ser una terapéutica inmediata eficaz. Y por último, juega un papel crítico en la detección de patología y tiene la ventaja sobre otras modalidades de imágenes de ser capaz de realizar una evaluación dinámica que puede ser fundamental a la hora de evaluar patología musculoesquelética. Vemos que es solo ventajas. El ultrasonido, POCUS en el punto de atención, particularmente en la rodilla y en la esfera completa musculoesquelética, es de gran utilidad para nosotros. Nuevamente, agradecidas por Inteleos por esta oportunidad de formar parte de la serie educativa POCUS 2022. Gracias. Muy bien, excelente conferencia. Muchísimas gracias a la doctora Noelia Suilva, que nos ha mostrado unas imágenes bellísimas y nos ha mostrado pues, gran parte de su vasta experiencia, en la utilización del ultrasonido musculoesquelético y esta noche pues con su enfoque hacia la ecografía POCUS. Antes de hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas, primero tenemos este test muy breve que les voy a pedir que por favor puedan llenar allí, aplicar en el clic en su computadora. Son 3 preguntitas. ¿Podrá aplicar lo que aprendió en esta sesión o actividad a su trabajo específico, su carrera en general y o su desarrollo profesional? ¿Sí o no? ¿Qué probabilidad hay de que asista a otro seminario web educativo similar sobre POCUS? Evalué con una escala del 0, muy improbable, a 5, muy probable, que pueden participar en nuestros futuros seminarios web. Y luego tenemos qué posibilidad hay de que trate de obtener una credencial para certificar su experiencia en POCUS. Evalúe con una escala del 0, muy improbable, al 5, perdón, muy probable. Entonces solamente pues es marcar su respuesta para que nosotros podamos recibir esta información y así preparar nuevos eventos y nuevas actividades. Entonces muchas gracias por responder. Es muy breve, son 3 preguntitas. Esperando, por supuesto, de que esta presentación haya sido del agrado y satisfacción de todos ustedes. Ahora vamos a hacer otro anuncio
queremos invitarlos al próximo seminario web POCUS. Va a ser POCUS en la evaluación hepatobiliar. Sería nuestra tercera sesión del año 2022. Va a ser el miércoles 15 de junio de este año. Y nuestro conferencista invitado es el doctor Guillermo Pelletier de República Dominicana. El doctor Pelletier es un internista con una amplísima experiencia en ecografía. Es expresidente de la Sociedad Dominicana de Sonografía. Partícipe en todas las actividades de la FLAUS, partícipe en todas las actividades de voluntariado de Inteleos, y va a traernos sin duda alguna un excelente material que va a compartir con nosotros. Anótenlo por favor, el miércoles 15 de junio de 2022, y va a ser a las 7 de la noche, hora de Miami, hora estándar del este. De todas maneras, sí pasaremos la invitación con el link para que puedan unirse a esta interesante actividad en la próxima oportunidad. Entonces, podemos dar entonces, doctora Noelia, a que revisemos las preguntas que han venido llegando para responderlas. Vamos a abrir el chat. Hay saludos y felicitaciones de diversos países de Latinoamérica. Saludos con respecto a la calidad y felicitaciones por la calidad de la conferencia. Tenemos gente de diversos países, como les dije. Ecuador, Venezuela, Argentina. Preguntan por información sobre la certificación POCUS. Ya nuestra gerente en Inteleos envió un link, está en el grupo, en el chat, certificación.apca.org. Ahí podrán ver los requisitos para hacer las certificaciones que hicimos menciones. A ver, yo veo una pregunta que tiene 3 interrogantes, Noelia. Es la primera pregunta después de las felicitaciones. Correcto, vamos entonces a dar inicio a las respuestas. Ok. Ajá. Bien, ¿cuál sería la posición ideal para realizar el examen ultrasonográfico? La posición ideal, obviamente, dependiendo del compartimiento a evaluar. Si vamos a evaluar el compartimiento anterior, colocamos al paciente en la camilla con una ligera flexión de unos 30 grados aproximadamente. Podemos colocar una almohadilla en nivel de la zona poplitea e iniciar allí nuestro abordaje ecográfico por compartimientos. Compartimiento anterior suprapatelar, anterior infrapatelar, luego nos vamos al compartimento medio y lateral, y por último, ya para la evaluación poplitea, necesariamente el ultrasonido, el paciente deberá estar en posición de cúbito prono o lateral, si es que no tolera la misma. ¿Se puede diagnosticar lesión condral? Sí, se puede diagnosticar, podemos evaluar la superficie cortical, principalmente de la zona de la tróclea femoral, ¿okay? Lo cual nos va a subjetivar cómo se encuentra la parte de la tróclea de la patela. Entonces, sí podemos evaluar lesión condral. Y ¿qué maniobras utilizaría para valorar ligamentos cruzados? Ok, la evaluación de ligamentos cruzados, sí hay, digamos, opiniones que divergen un poco. Hay quienes están a favor de que el ultrasonido es de utilidad en la evaluación de ligamentos cruzados, pero vamos a ser realistas. Por ultrasonido no podemos evaluar toda la extensión del ligamento cruzado, y es una estructura que va a estar muy limitada por el aspecto, el hábito constitucional del paciente. ¿Okay? Entonces, podemos tener una pincelada del ligamento cruzado. Maniobras, la maniobra de cajón la podemos reproducir desde el punto de vista ecográfico, pero sabemos que es un paciente que presenta dolor en el área. Realizar esta maniobra va a incrementar un poco la zona de dolor, y el hecho de que no tengamos una visión completa. Yo creo que lo único que le resta al ultrasonido es que no vemos en toda su extensión el ligamento cruzado. Le resta un poco de utilidad de ultrasonido. Más sin embargo, si observamos líquido peritendinoso, ese es un paciente que lo podemos evacuar a otra zona o a otro estudio de complemento, como la resonancia. Seguimos acá. Ciertamente, Noelia, inclusive hemos participado en algunos eventos internacionales y esto se ha discutido.
en el auditorio, ni los panelistas han dado respuestas, y algunas veces hasta vimos en un evento de un congreso mundial de ultrasonido realizado en Europa, en un taller donde había reconocidísimos expertos y hubo un poquito, no de consenso unánime. Algunos decían que no por las razones que acabas de escribir, pues que uno tiene un panorama limitado, no lo puede ver todo. Pero otros, pues había ciertas excepciones y el hábito corporal definitivamente es una de ellas. Así que a mí me parece muy adecuada esa respuesta. Podemos verlo parcialmente, con ciertas limitaciones. Correcto. Acá tenemos otra pregunta, más que una pregunta, digamos una orientación, un ejemplo de informe para un cuadro de lesión muscular. Bueno, vamos a partir del hecho de que cuando informamos debemos tener o reportar primero cómo está la morfología del músculo, el patrón fibrilar, bien, si hay compromiso de grosor parcial o de grosor total, si hay presencia de líquido a nivel de defecto objetivado fibrilarmente, bien. Así que supongamos que hay una lesión grado 2, podemos concluir de que se identifica disrupción del patrón fibrular a nivel del tercio medio del músculo recto femoral, identificándose además escasa presencia de líquido de probable naturaleza serohemática. ¿Okay? Básicamente un informe a grosso modo. Yo quisiera hacer un comentario adicional, precisamente, porque hay algunas tendencias donde, y algunas escuelas, por decirlo así, donde dicen que los estudios POCUS no llevan informe. Es un estudio, como lo presentó la doctora Noelia, en la primera parte. ¿Hay o no hay patología? ¿Hay o no hay tal o cual entidad? Entonces, esto va a depender mucho de quien esté haciendo ese ultrasonido en el punto de atención. Si es un ecografista experto, si es un ecografista radiólogo, como lo es la doctora Noelia Silva, pues va a través de un POCUS muy sencillo que le va a durar muy pocos minutos, puede sacar una gran cantidad de información. Y yo estoy de acuerdo que si uno tiene el conocimiento cómo hacerlo, debe reportar puntualmente lo que existe, lo que se encontró, enfocado siempre hacia si hay o no hay enfermedad, hay o no hay líquido, es extraarticular, es intraarticular, esas cosas deben hacerse. Así que estoy de acuerdo con el informe. Pero si es un médico que es un clínico, que ha empezado ahora acertadamente a utilizar la ecografía POCUS con sus equipos ultraportátiles, por dar un ejemplo, entonces esa información va a ser muy importante para el clínico que está atendiendo a su paciente en el punto de atención. Tiene derrame articular, tiene líquido que eventualmente él pueda de una vez tomar la decisión y buscar y pedirle a su enfermera una aguja y sacar líquido. Entonces, va a depender de quién esté haciendo el estudio POCUS y para quién lo está haciendo. Si lo está haciendo para sí mismo, para tomar una decisión, o lo está haciendo a requerimiento del emergenciólogo, que ha llegado el paciente con el cuadro agudo, entonces debe notificar al médico tratante los hallazgos y hacer un reporte, claro que sí, y hacer un reporte que deje escritos sus hallazgos, pero tal vez no con tanta definición o filigrana, detalle, como podría ser un estudio de rodilla que se haga en el laboratorio de ecografía, en el departamento de imagenología. Viendo la lista, Noelia, alguien nos escribió por aquí que no veía las imágenes. Lo puso a las 6:31. Espero que haya podido verlas porque estuvieron preciosas. Unas imágenes maravillosas. No, gracias a Dios. Luego colocó gracias. Ok, luego colocó un gracias. Ok. Menos mal que pudo ver las imágenes porque estuvieron extraordinarias. Extraordinarias. Sigamos viendo, doctora Noelia. Bien, acá tenemos otra interrogante. ¿Cuál es el término más aceptado? ¿Ruptura o desgarro muscular? ¿Alguna clasificación? Bueno, de hecho, en la literatura lo podemos encontrar desde ruptura, desgarro. Yo particularmente uso el término de rotura fibrilar. Bien. En cuanto a clasificaciones, depende si estamos hablando de la parte tendinosa o de la parte muscular. Por lo general, las clasificaciones hasta el día de hoy presentadas involucran la parte más muscular, ¿ok? Hay un consenso, el consenso de Múnich,
en donde ellos englobaron una serie de clasificaciones en cuanto a roturas o lesiones musculares, por decirlo así. Es un consenso que si pueden ubicarlo, de verdad está interesantísimo porque hace una revisión completa de toda esta terminología de lesión muscular. Muy bien. Acá tenemos otra. ¿Cuál es la diferencia entre protrusión y extrusión? Extrusión básicamente es cuando está completamente fuera del espacio interarticular, el componente meniscal que podemos evaluar por eco. ¿Okay? Recordemos que la parte intraarticular meniscal, por las estructuras óseas, al impedir el haz del paso ultrasónico, pues no impide la visualización de esto. Pero básicamente protrusión no es una salida, una emergencia completa de ese triángulo meniscal. Extrusión es prácticamente que total. Seguimos por acá. Vamos a ver. Ajá. ¿Cuáles son los hallazgos normales en paciente posoperado de plastia de ligamentos cruzados? ¿O qué es lo que no deberíamos informar como patológico? Bueno, va a depender primero del tiempo del posoperatorio. Por lo general, en un posoperatorio inmediato vamos a encontrar escasa presencia de líquido, aún de fusión articular, va a haber cambios aún inflamatorios leves a nivel del plano dérmico y subdérmico. Hallazgos normales, bueno, va a haber indemnidad, por supuesto, de los elementos de los ligamentos colaterales y de los elementos tendinosos como tal. Yo diría que lo más importante en cualquier antecedente posquirúrgico, condición posquirúrgica, es determinar si hay efusión articular y si hay sinovitis. ¿Okay? Esas son las dos principales condiciones que hacen ir al paciente nuevamente a la consulta. Al menos en mi experiencia, obviamente, acá tenemos seguramente renombrados colegas con una experiencia quizás seguramente mucho más vasta que la mía, y cada quien va haciéndose su experiencia personal, por decirlo así. A ver, doctor, estoy buscando acá más preguntas. Sí, nos piden un contacto, Noelia, una doctora es de Colombia. Bueno, mi contacto, ustedes pueden contactarme sin ningún tipo de inconvenientes. Mi correo es noeliasilva@gmail.com. Seguimos por acá. A ver, doctor, si usted me puede ayudar acá. Tenemos APCA. ¿Es necesario la del POCUS o cuál es la diferencia? Bueno, existen varios tipos de certificación que ofrece APCA Inteleos. APCA es la certificación para médicos. Antes eso estaban las certificaciones de técnicos y médicos en una sola organización, que era la ARDMS. Ahora se dividió, está ARDMS, que certifica a los técnicos, y APCA, por su acrónimo en inglés, que es para médicos. Y tenemos entonces médicos de diversos países y tenemos los médicos de Latinoamérica. En este momento, APCA ofrece la certificación a través de POCUS Certification Academy. Esta es una certificación que, como es POCUS, la hacen por sectores. Hay certificación de trombosis venosa profunda. Esa es la que van a presentar un cirujano vascular que él quiere hacer el diagnóstico de sus pacientes o en emergencia sobre esta entidad en miembros inferiores. Existe la certificación para aneurisma de aorta abdominal, bajo el criterio POCUS, solamente aneurisma de aorta abdominal. Y luego existen unas certificaciones un poco más amplias, que tienen varias partes del organismo, varios tipos de ecos. Pueden entrar a pocusacademy.org
.com también, y ahí la van a ver. Estas certificaciones son en inglés. Para hacer una certificación POCUS, bien sea en Latinoamérica, que ya les voy a decir de lo que disponemos, o bien sea en los Estados Unidos, hay que pasar primero el de principios fundamentales de física, y se llama POCUS Fundamentals. Y estos POCUS Fundamentals, ese examen POCUS Fundamentals está en español. Entonces, facilita mucho, porque si física ya es ardua en español, imagínensela en inglés. Entonces, este examen está en español y pasado este examen, aprobado este examen, se puede ir a hacer las certificaciones, que en este momento están la mayoría en inglés, pero pronto van a estar en español. Y tenemos obstetricia, ginecología, tenemos abdomen, viene en camino la certificación POCUS en español, todavía no está lista, pero es la forma como se deben hacer los exámenes. Entonces existe una figura que para preparar a los alumnos que van a hacer el POCUS Fundamentals, los principios fundamentales, y es hacer cursos a través de los que ellos han denominado, vamos a traducirlo al español, proveedor de educación POCUS. Y hay una organización, sonoimagen.com, que es el único proveedor de educación POCUS para Latinoamérica, en convenio y con acreditación por parte de POCUS Certification Academy. Ventaja de ir a sonoimagen.com, que pronto ya va a ofrecer el curso, es que con el curso y por el convenio que hay con Inteleos, los honorarios, el pago del examen de la certificación de Fundamentals es gratuito. No es que se le recarga el curso, sino que al precio del curso, pues está incluido como una cortesía por el convenio con POCUS Certification Academy, el examen, entonces, el examen de POCUS Fundamentals. Si quieren, pueden escribirme. Mi correo electrónico dr, de doctor, sin punto, drleandrofernandez@gmail.com. Y con mucho gusto yo los puedo orientar con toda esta información detallada y de cómo hacer, cómo inscribirse y cómo participar en sonoimagen.com. Esa sería la respuesta. Perfecto. Son más felicitaciones, más felicitaciones. Preguntan si van a enviar la grabación de la conferencia. No, no se enviará la grabación, pero esta grabación estará disponible en el canal de YouTube de acceso gratuito de APCA Inteleos Latinoamérica, POCUS Latinoamérica, y ahí están todos los 8 o 9 webinars del año pasado en POCUS, y estarán muy pronto este webinar, y como ya está arriba el webinar del mes pasado. Así que toda esta actividad es de acceso gratuito a través del canal de YouTube de APCA, APCA, AP de Pedro, APCA Inteleos. Podrán revisarlo allí. A ver, felicitaciones. Muy bien. Tenemos un montón de amigos que están participando acá. Saludos para todos estos amigos de Argentina. Tenemos conferencistas expertos. Tenemos gente también que conocemos. Vemos gente de Barquisimeto, Venezuela, que teníamos mucho tiempo que no veíamos. Saludos a la doctora que nos incorpora. Aquí hacen una pregunta. Yo tengo ARDMS y me remitió a APCA. POCUS es necesario, sí, sí. Vaya a la página de APCA, que puede ir en inglés, y hay APCA en español. Ahí va a encontrar toda la información. Ok, hay una clasificación que nos mencionan, que apareció en la revista chilena de El radiología. doctor Verdugo. Sí, sí. Verdugo, 2012.
A ver, las clasificaciones no tienen por qué ser tan rígidas, ¿ok? Entonces, en nuestra práctica, pues la que nos vaya mejor, y va a importar mucho también el feedback que una logre realizar con el médico tratante, ¿ok? Muy bien, nos preguntan Bueno, desde Barquisimeto nuevamente si actualmente en Venezuela hay certificación. La certificación es en online, doctora. A quien no veo desde hace mucho tiempo. Antes nos veíamos más en los congresos presenciales de la Asociación Venezolana, hoy día Sociedad Venezolana de Ultrasonido. Entonces, las certificaciones son online. No hay una certificación venezolana como todo, tampoco la hay de la FLAUS propiamente dicha. Precisamente, la FLAUS ha hecho este convenio con Inteleos para aprovechar que ya este programa de certificación, que es sumamente complejo desde crear el examen hasta analizarlo desde el punto de vista psicométrico, es realmente, saben, se los puedo decir, es costosísimo todo el background que se necesita de profesionales para poder generar un examen, correr el examen y luego analizar los resultados. No es una planilla de que pregunta número 1, respuesta A, y ahí quedamos. Entonces, por eso es que viene esta asociación estratégica con Inteleos. Entonces, los vuelvo a invitar a entrar a apca.com y poder entonces revisar, y estoy a su orden para cualquier interrogante. Dr. Leandro Fernández, toda una sola palabra, drleandrofernández@gmail.com. Y muy bien, entonces pues ya otra felicitación más y ya terminamos con nuestras preguntas. Creo que ha sido una sesión sumamente interesante con un material extraordinario, bellísimo desde el punto de vista de las imágenes, con esa ecografía panorámica que nos ha presentado en las fotografías, en las diapositivas la doctora Noelia, más su capacidad de convertir algo complejo en sencillo. Eso es sumamente importante. Este, entonces, eso nos ha simplificado. Hay expertos, como dije, que ya conozco cuando veo sus nombres y su procedencia, pero también debe haber, sin ninguna duda, gente que esté empezando, que no son imagenólogos, que no son del todo ecografistas formados, pueden estar en formación, pero lo más importante es que queremos que los clínicos aprendan a hacer esto. Traumatólogos, que lo aprendan a hacer los reumatólogos, los médicos generales, los médicos de emergencia. La semana entrante tenemos el Congreso Mundial de Ultrasonido, vamos a participar allí y tenemos una sección de ese congreso dirigida a estudiantes de medicina. La tendencia en este momento, promovida por la Federación Mundial de Ultrasonido y por la OMS y 170 universidades alrededor del mundo, es que los estudiantes de medicina aprendan a hacer ecografía desde el pregrado, para esta tendencia de hacer ecografía POCUS y aquello de que el estetoscopio del futuro, el ultrasonido va a ser el estetoscopio del futuro. Bien, el futuro llegó, entonces ahora tenemos la tecnología suficiente para ver los ecos en nuestro celular, como nos mostró la doctora Noelia en una de sus primeras diapositivas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a Inteleos por el apoyo irrestricto hacia la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, la FLAUS. Muchísimas gracias a la doctora Noelia por aceptar la invitación a participar, y muchísimas gracias a todos por haber participado con nosotros. Les habló el doctor Leandro Fernández, en este momento vicepresidente de la Federación Mundial, y siempre presto a apoyar en la educación en Latinoamérica. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches.